Bueno, muchachos, vamos entonces a continuar con la unidad 4 sobre equipamiento de maniobra para estaciones transformadoras. Ya estuvimos hablando de seccionadores, ya habíamos arrancado la clase pasada con interruptores. Vamos a continuar con interruptores, ¿sí? Habíamos visto los principios fundamentales de cómo era el corte del arco en corriente alterna. Por supuesto que nos vamos a enfocar en interruptores de corriente alterna, no en interruptores de corriente continua. Y ahora la idea en esta clase es hablar un poco sobre cómo fueron evolucionando las diferentes tecnologías a lo largo de los años, ¿sí? En este gráfico que ven, o en esta línea de tiempo que se ve en la pantalla, ¿sí? Ahí a la izquierda ven el listado de las diferentes tecnologías, ¿sí? Y cómo fueron utilizándose a lo largo del tiempo, ¿sí? Ahí, como ven, la primera tecnología que se utilizó para interruptores de potencia, ¿sí? Fueron los de gran volumen de aceite, que son estos que se llaman Bulk Oil Circuit Breaker, ¿sí? Que se empezaron a utilizar desde principios del siglo XX, de 1910, hasta por ahí principios de la década del 90, ¿sí? En este tipo de interruptores, ya vamos a ver, se utilizaba el aceite tanto como un medio aislante, como un medio de extinción, ¿sí? Y eso llevaba a que para interruptores de alta tensión o extra alta tensión tuvieran un volumen muy importante. Por ejemplo, un interruptor de gran volumen de aceite de 220 kV tenía aproximadamente como 220 toneladas de aceite por fase, lo que era una cantidad de aceite muy importante y que por supuesto se volvía también algo muy peligroso, porque si había un accidente eléctrico y ese gran volumen de aceite entraba en combustión, eso generaba un problema muy importante. Es como si cuando se prende fuego un transformador de potencia, que es una máquina que tiene un gran volumen de aceite, eso genera muchos inconvenientes en una estación transformadora. Entonces era una tecnología que implicaba muchos riesgos y que, sobre todo para interruptores de tensiones muy elevadas, ¿sí? Por la gran cantidad de aceite que tenía, ¿sí? Entonces, después se desarrollaron otro tipo de interruptores que ya no utilizaban el aceite como aislante, sino utilizaban ya aislantes sólidos, ¿sí? Y solamente se limitaba el uso del aceite para la interrupción de la corriente del interruptor, ¿sí? Estos son los que se llaman interruptores de pequeño volumen de aceite, o en inglés Minimum Oil Circuit Breaker, ¿sí? Entonces se redujo drásticamente el volumen de aceite porque, como les dije, se dejó utilizar el aceite como un medio aislante y se empezaron a utilizar componentes sólidos, ¿sí? Para la construcción de las cámaras de corte, y solamente se utilizaba un volumen de aceite reducido como medio de extinción del arco eléctrico. Como se ve ahí en la línea de tiempo, se desarrollaron o se empezaron a utilizar más o menos en la década del 50 hasta finales de los 80, ¿sí? De hecho que hoy en día se van a encontrar muchas instalaciones en servicio que tienen este tipo de interruptores. Hay un montón de estaciones transformadoras de EPEC hoy en día que tienen interruptores en pequeño volumen de aceite. Muchas estaciones de 132 kV y de 66. Por supuesto que EPEC ha ido renovando, ¿sí? todo ese parque instalado de interruptores en pequeño volumen de aceite. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer nosotros, no empezamos a hacer porque se hacen hace muchísimos años las visitas, pero cuando yo empecé en la facultad a dar clases en el 2013, bueno, ahí retomé el tema de las visitas, y en esa época todavía estaban los interruptores en pequeño volumen de aceite en la ET principal ¿sí?
Y calculo que en el 2014, 2015 ya se empezaron a reemplazar por interruptores de SF6. Y hoy los interruptores que hay en esa estación son en SF6. Pero como les dije, hay un montón de estaciones todavía de 132 y de 66 que tienen interruptores con tecnología de mínimo volumen de acepto. Fíjense que unos años antes de que se empezaran a instalar estos interruptores, se empezaron también a utilizar los interruptores de neumáticos, ¿sí? Que son estos que se llaman Air Blast Circuit Breaker, ¿sí? Son interruptores de aire comprimido o neumático, en donde, ¿cuál era el principio de funcionamiento? Se utilizaba aire seco a presión, ¿sí? Para extinguir el arco, ¿sí? O sea que en el momento que se producía el arco entre el contacto fijo y el contacto móvil, ¿sí? Se liberaba una cantidad de aire seco a presión que soplaba el arco y lo extinguía cuando la corriente pasaba por cero, ¿sí? Ahora, ¿qué problema tenían estos interruptores de aire comprimido a neumáticos? Y principalmente el mantenimiento, ¿no? Porque, bueno, esto necesitaba tener depósitos de aire comprimido, compresores, toda una serie de válvulas, cañerías, etcétera. Así que eran equipos que requerían un mantenimiento bastante importante, ¿sí? Porque no solamente se utilizaba el aire como un medio de extinción del arco, también se utilizaba el aire comprimido como un medio de accionamiento del interruptor, o sea, como medio, como medio para abrirlo y para cerrarlo, ¿sí? Así que bueno, es una tecnología que se utilizó también hasta, les diría, mediados de los 80, y luego se reemplazó en lo que es alta tensión y extra alta tensión por los interruptores en SF6. Con respecto a los interruptores neumáticos o de aire comprimido, también van a haber hoy en día muchísimas instalaciones en servicio acá en Argentina. Muchas estaciones, por ejemplo, de Transener de 500 kV tienen hoy en día interruptores de aire comprimido. De hecho, en Malvinas Argentinas, los interruptores de 500 kV son con tecnología de aire comprimido. En muchas estaciones en los últimos 10 años, les diría, se han ido reemplazando estos interruptores de aire comprimido por interruptores en SF6, pero todavía Transener tiene un parque instalado importante de interruptores de aire comprimido, tanto en 500 como en 132 kV. Bueno, seguidamente esa tecnología se desarrollaron los interruptores en SF6, hexafluoruro de azufre, que lo habrán escuchado. Por supuesto que me estoy salteando los interruptores de corte en vacío, ¿sí? Porque digamos que es una tecnología que se usa principalmente para media tensión y no para lo que es alta y extra alta tensión. Digamos que en media tensión se usa mucho el SF6 y el vacío, y en los últimos años les diré que la principal tendencia es hacia el uso de las ampollas de vacío como cámara de corte. Pero bueno, la tecnología actual para lo que es el corte del arco en interruptores de alta y extra alta tensión es a través de un gas denominado SF6, ¿sí? Que es un gas que tiene propiedades dieléctricas excelentes, ¿sí? Yo no sé si en alguna otra materia, en instalaciones eléctricas, ya han estudiado algo sobre el SF6. Sí, ingeniero. Es de alto efecto invernadero. Sí, no, cáncer no. Digamos que es un, sí, es un gas que es un poderoso gas de efecto invernadero. Por eso la utilización de ese gas desde que se fabrica hasta que se deja de usar
se lo utiliza como en un ciclo cerrado en donde nunca se libera ese gas a la atmósfera, ¿sí? Siempre tiene que estar el uso totalmente controlado, ¿sí? Porque si bien es un gas que tiene una capacidad, digamos, de gas de efecto invernadero muy importante, las emisiones de ese gas a nivel mundial son muy bajas comparado con, qué sé yo, el dióxido de carbono, ¿sí? El principal gas que genera efecto invernadero en el mundo es el dióxido de carbono. No así el SF6, pero tiene una capacidad, creo que le diría 20.000 veces superior que el dióxido de carbono, ¿sí? Para producir efecto invernadero, ¿sí? Por eso es que ambientalmente no es un gas que esté muy bien visto, y por eso es que en los últimos años se están haciendo muchos esfuerzos en desarrollar otros gases que sean más amigables con el medio ambiente, que ahí en esta línea de tiempo dice SF6 Alternatives Gas Circuit Breaker, ¿sí? Bueno, uno de los gases ha sido el dióxido de carbono, y se están estudiando otros gases, pero se han utilizado experimentalmente para interruptores, les diría, hasta 132, 145 kilowatts, pero no para tensiones superiores, ¿sí? Vamos a ver cuando veamos estos interruptores en SF6, ¿sí? También existieron como subtecnologías, ¿sí? Por ejemplo, la primera tecnología que se utilizaron para interruptores SF6 fue una tecnología de 2 presiones, que vamos a ver a qué se refiere con 2 presiones. Y después se empezó a usar la tecnología de una presión única, ¿sí? Interruptores de una única presión. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después, ahí al último de la tabla, bueno, figuran algunos interruptores que se utilizan en alterna y continua, que utilizan semiconductores, ¿sí? Que pueden ser, no sé, transistores, tiristores de potencia de alta tensión, pero que por supuesto no se utilizan de manera masiva porque al día de hoy son equipos que tienen un costo muy elevado, pero así nosotros tampoco no nos vamos a enfocar en ese tipo de equipos. Nos vamos a enfocar principalmente en analizar los interruptores en gran volumen de aceite, pequeño volumen de aceite, aire comprimido, y los interruptores en SP6, ¿sí? Le vamos a dar, por supuesto, a esta clase un enfoque bastante práctico. Vamos a ver inclusive cómo son los mecanismos de operación de los interruptores, cómo funcionan, y lo que nos vamos a detener un poco es en el mecanismo de accionamiento resorte, porque es el que hoy en día más se utiliza. Así que bueno, vamos a avanzar un poco. Esto que ven acá es un corte de una cámara, de un interruptor en gran volumen de aceite, ¿sí? En donde esto está formado por 2 contactos móviles, ¿sí? Donde hay una varilla aislante que eso se mueve hacia abajo, ¿sí? Y se produce un arco eléctrico. Cuando se produce un arco eléctrico, debido a la elevada temperatura, ese aceite se volatiliza, ¿sí? Se volatiliza, se transforma en un gas con un alto contenido de hidrógeno, ¿sí? Entonces, a medida que el contacto se va separando, cada vez se va formando un volumen de aire superior. ¿Y qué es lo que hace esa burbuja de gas? ¿Sí? Fíjense que esta cámara de corte, que está repleta de aceite, ¿sí? Tiene un volumen de aire acá en la parte superior, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Entonces, a medida que se forma esa burbuja de gas, ¿sí? Cuando se va estirando el arco, ¿sí? Esa burbuja va empujando el aceite hacia la parte superior de la cuba, hasta que ya, por supuesto, el aceite ya llega, golpea, le diría, con la parte superior de la cuba de esa cámara, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, bueno, empieza a incrementarse la presión de esa burbuja de aire hasta que llega a un punto que el arco se hace lo suficientemente largo y al paso por cero se extingue. Pero como les había comentado, en este tipo de interruptores, fíjense cómo es, a ver, físicamente, ¿sí? Fíjense que es una cuba enorme que está llena de aceite,
Esto en Argentina, yo la verdad que no he visto ninguno en servicio todavía, pero sé que en otras partes del mundo todavía hay algunas instalaciones que tienen este tipo de interruptores, ¿sí? Fíjense que en el caso de la izquierda, ¿sí? Es un interruptor trifásico, ¿sí? Tiene las 3 cámaras de corte dentro de la misma cuba. Y en el caso de la derecha, cada fase tiene una cuba independiente, ¿sí? Seguramente es un interruptor de mayor nivel de tensión, ¿sí? Entonces, como le decía, en este caso el aceite se usa tanto como medio aislante como medio de corte, y eso hace que sean equipos que tengan un volumen muy importante de aceite. Por ejemplo, como el aceite sirve de aislado, tratándose de grandes tensiones, se requieren cantidades gigantescas. Por ejemplo, un interruptor de 220 kV, unas 20 toneladas de aceite por fase. Así que imagínense, el interruptor completo, las 3 fases, tiene un volumen de 60 toneladas, ¿sí? Así que imagínense lo que es eso, ¿no? Y lo que sucede si eso llega a entrar en combustión por algún accidente eléctrico, ¿sí? Por eso esta tecnología, ¿sí? Se reemplazó, ¿sí? A lo largo de los años con la tecnología de pequeño volumen de aceite, que vamos a ver cómo surgió esa tecnología de pequeño volumen de aceite, ¿sí? Acá vemos otro interruptor de 168 kV, ¿sí? De la marca Mitsubishi Electric, ¿sí? Ahí pueden ver también un corte, ¿sí? De una cámara de este tipo de interruptores, ¿sí? Y fíjense cómo se fueron desarrollando inclusive, ¿sí? Algunos dispositivos, ¿sí? Que favorecían el apagado del arco, ¿sí? Como ven ahí a la derecha, ¿sí? En estos interruptores de gran volumen de aceite se empezaron a utilizar unas cámaras de corte, ¿sí? Fíjense en este caso, este es el contacto fijo y este es el contacto móvil, ¿no? Cuando el contacto móvil se empieza a retirar, se empieza a abrir este interruptor, se produce un arco, ¿verdad? Ese arco, por supuesto, volatiliza el aceite, se forma una burbuja de gas, se eleva la presión dentro de esta cámara de corte, y cuando el contacto fijo pasa a través de este orificio, ¿qué es lo que va a pasar con ese gas a presión que hay dentro de esa cámara de corte? Bueno, ese gas que estaba dentro de esa cámara de presión, en el momento que ese contacto traspasa ese orificio, lo que va a hacer, lo va a soplar al arco, ¿sí? Y lo va a refrigerar, y entonces en el momento cuando la corriente pase por cero, el arco se va a extinguir. O sea que inicialmente cuando se desarrollaron estos interruptores no se utilizaban este tipo de dispositivos, y después, para incrementar la potencia de ruptura de estos interruptores, se fueron desarrollando estas cámaras de corte, ¿sí? En donde se utilizaban ciertas estrategias que favorecían el apagado del arco, ¿sí? Profe, entonces el desarrollo de estas cámaras de corte fue lo que llevó después al uso de los interruptores en pequeño volumen de aceite. O sea que el desarrollo de esto facilitó después la utilización de la tecnología que le siguió, que fueron interruptores en pequeño volumen de aceite. Profe, una consulta. Ahí en la figura C, el gas cuando salía a alguna otra cámara, ¿sí? ¿O se liberaba directamente a No, sí, se liberaba al resto, a otra cámara que tenía el propio interruptor, ¿no? Claro. No es que salía a la atmósfera, estaba dentro de la cuba. Lo que pasa es que se producía una presión muy alta dentro de esa cámara de corte, ¿sí? Entonces, en la otra cámara inferior había una presión menor, entonces cuando ese contacto salía a través de ese orificio, el gas salía de esta zona de alta presión a la otra zona de presión menor. Claro, está bien. Después, otro tipo de desarrollo que se hizo para facilitar la extinción del arco en estos interruptores de gran volumen de aceite, ¿sí? Fue esta cámara de corte con bomba de aceite, ¿sí? Esto que dicen
Creo que dice acá oil pump, es una bomba de aceite que tenía un resorte, ¿sí? Y este es el contacto móvil. Entonces, cuando este contacto móvil se retira hacia la izquierda, ¿sí? Lo que hace esta bomba de aceite o ese émbolo es empujar aceite nuevo hacia la zona del arco. Entonces los gases se van a renovar para que, justamente para desionizar la zona donde se está produciendo el arco eléctrico, ¿sí? Bien, entonces como ya les había adelantado, ¿sí? Cuando ya no se usa el aceite como medio aislante, ¿sí? Y se sustituye por materiales sólidos, aislantes sólidos, y se limita el uso del aceite solamente como medio de extinción del arco, nos encontramos con los interruptores en pequeño volumen de aceite, ¿sí? Vamos a ver acá si se puede ver un corte. Estas serían cámaras de corte de interruptores en pequeño volumen de aceite, ¿sí? El que se ve a la izquierda es un interruptor que se llama de soplado axial y el de la derecha es de soplado transversal. Fíjense acá en el de la derecha, por ejemplo, ¿sí? Cómo se produce el movimiento del contacto móvil, ¿sí? Esto que se ve acá arriba, ¿sí? Este contacto, esta parte del contacto también es solidaria con el contacto móvil. Entonces el arco se produce en dos sectores de esta cámara, acá en esta parte superior y en esta parte inferior. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce en esta parte inferior, ¿sí? Una burbuja de gas? Se va a producir un incremento de presión en el aceite, ¿sí? Que se va a transmitir a través, ¿sí? De este canal, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es que se va a producir un flujo de aceite que va a barrer el arco que se produce acá en la parte superior, ¿sí? Y por supuesto, eso va a favorecer la extinción del arco en el pasaje por cero de la corriente. En este caso, el principio es distinto, ¿sí? Pero lo que se hace es hacer pasar el gas a través de como unos orificios, ¿sí? En donde se hace escapar el gas por esos orificios y eso genera que el flujo de aceite o aceite nuevo ingrese a la zona del arco para que se renueve y se pueda desionizar el arco en el pasaje por cero. Entonces, el principio que se ve acá a la izquierda es una cámara de corte de interruptor de pequeño volumen de aceite, lo que se llama por soplado axial en este sentido, y este es por soplado transversal. En esta imagen, ¿sí? Se ve un interruptor con tecnología de pequeño volumen de aceite para una tensión de 245 kV y una corriente de cortocircuito, poder de corte de 50 kA del año 1985. ¿Sí? O sea que, como les dije ya, este tipo de interruptores se lo van a encontrar en muchas instalaciones en servicio. Interruptores neumáticos, ¿sí? Como también ya les había explicado recién, ¿sí? Vamos a ir a los gráficos para que sea más fácil la interpretación, ¿sí? El principio de funcionamiento en realidad es bastante sencillo. Básicamente lo que se tiene es aire comprimido dentro de un depósito, ¿sí? Van a tener un depósito que va a estar repleto de aire comprimido, ¿verdad? Entonces, ese aire que está comprimido, ¿sí? En el momento en que se produce la apertura del interruptor, se va a liberar una válvula y esa válvula va a hacer que el aire se libere, ¿sí? A través de la cámara de corte, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para soplar el arco y apagarlo, ¿sí? Fíjense en esta figura, en la parte superior, fíjense que acá está el contacto móvil y este es el contacto fijo,
¿sí? Fíjense, el aire comprimido va hacia la derecha, el contacto móvil se está retirando, entonces lo que hace justamente el aire comprimido es atravesar toda la zona donde está generando el arco por esta tobera, ¿sí? Entonces lo que va a hacer, se va a enfriar el arco, lo va a estirar y lo va a apagar. Así que el principio de funcionamiento en realidad de estos interruptores es bastante sencillo. Básicamente tiene un depósito, como les dije, depósito de aire comprimido y una válvula que cuando se acciona el interruptor hace que se libere el aire comprimido seco a una determinada presión a través de la zona donde se está produciendo el arco. Y ahí, profe, de paso, por la forma que tiene la tobera, el aire comprimido aumenta la velocidad en ese punto, inclusive. Claro, exactamente. El problema que hay que resolver es cuando vos cortas una corriente de cortocircuito muy elevada, ¿sí? Y eso va a producir en la zona del arco un calentamiento muy grande del aire, y eso va a producir como una contrapresión que va de algún modo a evitar a que el aire pueda barrer el arco, ¿sí? Entonces, el aire comprimido tiene que tener una suficiente presión para superar esa contrapresión que produce el propio arco cuando se genera, ¿sí? En esta figura se ven los elementos que yo les estaba comentando, ¿sí? Esto estaba en el apunte viejo de la cátedra, en el apunte que había desarrollado Benvenue, pero fíjense, básicamente lo que tiene este interruptor va a tener, como les dije, un depósito de aire comprimido. Así que cuando ustedes vean un interruptor neumático, se van a dar cuenta rápidamente porque tienen como unos tanques en donde está el aire comprimido, ¿sí? Otro tipo de tecnología no tiene esos tanquecitos, ¿sí? Así que lamentablemente no vamos a hacer la visita a Malvina, ¿no? Pero bueno, les voy a mostrar fotos. Ahí van a poder ver que estos interruptores tienen unos tanques en donde está el aire comprimido y por supuesto tienen lo que les había dicho, las válvulas, ¿no? Esa válvula, esta 2, que dice 2, es la válvula, ese es el depósito de aire comprimido, este es un aislador hueco, ¿sí? Este que dice 3, ¿sí? Y el 5, este es un contacto móvil, que es hueco, ¿sí? Y este que es el 6 es el contacto fijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el interruptor se abre y el contacto móvil se va hacia arriba, se abre esta válvula, entonces todo este aire que está a presión, lo que va a hacer es pasar por acá, va a barrer el arco, inclusive se va a meter dentro del contacto móvil que es hueco, ¿sí? Eso va a hacer que el arco se enfríe y se apague en el paso por cero de la corriente. Y en el caso de la derecha es una cámara bastante parecida, la diferencia es que tanto el contacto fijo como el móvil son huecos. Así que el de la derecha era un interruptor que se utilizaba para interruptores con mayor poder de corte, ¿sí? Pero el principio de funcionamiento es prácticamente lo mismo. El aire comprimido es aire común, algo con compresores, digamos, como en algunas propiedades. Tiene que ser aire seco, no tiene que tener humedad. Esta es otra cámara, ¿sí? La diferencia acá es que es una cámara de soplado transversal. Las que vimos recién eran cámaras de soplado axial o longitudinal, y esta es una cámara de soplado transversal, ¿sí? Fíjense que los contactos están en esta dirección. Fíjense que el 3 es el contacto móvil, el 2 es el contacto fijo, entonces cuando se retira el contacto móvil se produce el arco en esta zona, entonces el flujo de aire va a venir de abajo hacia arriba, ¿sí? Y va inclusive a empujar el arco a través de estas
placas aislantes, ¿sí? que formarían parte de la cámara de ruptura. Entonces lo va a fraccionar al arco inclusive. Además de enfriarlo, lo va a fraccionar, lo que va a ayudar a su vez al apagado, que son esas pantallas aislantes apagachispas. Fíjense en esta foto, ¿sí? Se ve un interruptor de aire comprimido de 14 cámaras por polo de 765 kilovolts, marca ASEA, del año 1968. ¿Sí? ¿Cuáles son esas cámaras? ¿Por qué dice 14 cámaras? Porque esta es una cámara, esta es otra, ¿sí? Y así cada columna de esta tiene 2 cámaras, ¿sí? Esta es una, esta es otra, esta, están todas en serie, ¿sí? Así que imagínense lo complicado que era construir un interruptor así, con 14 cámaras en serie. Fíjense que acá están los tanquecitos, no sé si lo alcanzan a ver ahí, ¿sí? Esos son los tanques de aire comprimido, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Sí, hay una persona ahí para ver el tamaño también. Claro que esta foto está muy interesante. Claro, está allá abajo, de negro, vestido de negro. Bueno, esta foto es bastante actual, ¿sí? Es como actualmente en la ET Ezeiza, Buenos Aires, ¿sí? Estos son interruptores de 500 kV de 6 cámaras de corte, ¿sí? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Esto es un polo de un interruptor, fíjense. El polo dice la fase S. En Malvinas, por ejemplo, los interruptores que hay hoy en día de 500 kV son estos mismos interruptores. Deben ser hasta de la misma marca. Y esto que se ve acá es justamente el tanque de aire comprimido. ¿Lo ven? Sí. Y acá no se ve en la foto, pero hay unas plantas compresoras de aire comprimido también. Esto que se ve acá al lado es el transformador de corriente. No sé si se alcanza a ver, inclusive, ¿se ve ahí acá atrás? Sí. Fíjense, acá atrás se ve un interruptor más moderno en SF6, ¿sí? De que acá ya han reemplazado algunos equipos. Fíjense que en este vano quedaron estos interruptores viejos, pero acá en este otro vano que ha sido una ampliación reciente, o pueden haber reemplazado los equipos ya de interruptores con 2 cámaras en SF6. O sea que los interruptores modernos en SF6 utilizan 2 cámaras de corte en serie. Y estos interruptores viejos de aire comprimido utilizan 6 cámaras en serie. De hecho, que el ruido que hace un interruptor de estos cuando abre es realmente impactante, ¿sí? Yo he estado estaba haciendo Fabana Rodríguez, estábamos en una puesta en marcha y bueno, en un momento tuvieron que maniobrar estos interruptores de aire comprimido, realmente hacen un ruido que se escucha a muchísima distancia. Bien. Estamos yendo un poquito rápido porque si no, no nos da tiempo para completar el programa. Pero por eso me quiero enfocar en algunas cuestiones por ahí un poquito más prácticas y por ahí no tan teóricas, ¿sí? No vamos a hablar mucho del gas SF6 en sí, pero bueno, algunas cuestiones importantes para que tengan en cuenta, ¿sí? Que las propiedades de este gas
o las propiedades dieléctricas de este gas ya se descubrieron allá por la década del 20, ¿sí? Es un gas 5 veces más pesado que el aire, ¿sí? Ya a una presión de 2 atmósferas ya tiene las mismas propiedades aislantes que el aceite mineral, y a presión atmosférica tiene una rigidez eléctrica 3 veces mayor que la del aire, ¿sí? Y otra característica muy importante del SF6, que es un gas que tiene una electronegatividad muy importante, quiere decir que es muy ávido a capturar electrones, ¿sí? Justamente electrones que andan dando vueltas y que producen la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, tienen una alta capacidad de capturar electrones y volverse iones negativos pesados, ¿sí? Que no favorecen la circulación de la corriente. Así que bueno, por todas estas propiedades que tiene, físicas, químicas y eléctricas, es el mejor gas, ¿sí? Le diría que hay en la actualidad para el corte de corrientes eléctricas. Por eso está costando mucho desarrollar un sustituto para el SF6. Posiblemente se logre, pero no va a ser en lo inmediato, quizás sea en el mediano largo plazo. Así que estos interruptores se empezaron a utilizar, le diría, en gran escala para interruptores de alta tensión allá por la década del 60, finales de los 60. Y justamente con el desarrollo de interruptores de SF6 también vino el desarrollo de las GIS, de las subestaciones aisladas en gas, ¿sí? También se empezaron a utilizar por allá a finales de la década del 60, ¿sí? También fueron evolucionando tecnológicamente, inclusive en el volumen de gas que utilizaban estas subestaciones aisladas, ¿sí? Pero digamos que con el desarrollo de estos interruptores también se desarrollaron al mismo tiempo las subestaciones aisladas. Bien, entonces yo les decía que el desarrollo de estos interruptores, bueno, que las propiedades ya se habían empezado a conocer en la década del 20, se empezaron a desarrollar allá por la década del 40, y recién, fíjense, en el año 1959 se presentó en el mercado el primer interruptor SF6. Entonces, ¿cómo fue la evolución de estos interruptores? Bueno, primero se construyeron los interruptores de 2 presiones, después interruptores de única presión del tipo soplado o tipo puffer, y luego interruptores de una única presión del tipo autosoplado, se llama autopuffer. Un interruptor de 2 presiones les diría que es algo bastante similar a un interruptor de aire comprimido. ¿Qué significa esto de 2 presiones? Que tiene un depósito de gas a una presión alta y otro depósito a una presión inferior. Entonces, cuando se produce el arco en la cámara de corte, lo que se hace es se libera la presión de ese depósito que tiene gas a alta presión a través del arco para enfriarlo y apagarlo, ¿sí? Pero por supuesto, esto tenía los mismos problemas de mantenimiento que el interruptor de aire comprimido. Por eso fue una tecnología que se reemplazó por la tecnología del tipo puffer, que ya vamos a ver a qué se refiere. Este que se ve acá en pantalla, fíjense, es un interruptor de 240 kV de SF6 de 2 presiones, ¿sí? Fíjense que tiene ahí abajo, que se puede ver, se ve justamente el tanque donde está el SF6 a presión. Por eso les decía que tiene de algún modo un principio de funcionamiento bastante similar al aire comprimido. Bien. ¿Se ve bien la figura ahí? Sí. Sí, sí. Okay. Bien. Esto lo saqué del manual se llama Guía del Comprador de ABB, ¿sí? Eso se lo voy a dar también, se lo voy a subir ahí al Drive, ¿sí? De hecho que es una guía del comprador que está en
en español y está muy interesante. De hecho, que en esta presentación no está la explicación de cómo funciona esta cámara de corte, pero sí está en esa guía del comprador. Entonces ustedes van a tener que estudiar de ahí para saber explicar cómo funciona esto. Que no tiene nada del otro mundo en realidad. Pero bueno, no sé, quizás está como un poco chico acá, ¿sí? Pero más o menos para que se den una idea, bueno, esta es la cámara de corte, que puede ser un interruptor, no sé, de 2 kV, ¿sí? Entonces vamos a explicar primero qué es esto del soplado tipo buffer, ¿sí? Esto que está acá arriba, este perno, ¿sí?, que se ve acá arriba, juntamente con toda esta parte, vendría a ser el contacto fijo, ¿sí? Y todo esto que está acá, todo esto que ven ahí, eso es el contacto móvil, ¿sí? Quiere decir que cuando el interruptor se abre, ¿sí?, todo este contacto se viene hacia abajo, ¿eh? No sé si hay una forma de hacer un zoom acá. Bueno. Se ve bien igual, ingeniero. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo importante? Esta cámara que está acá, que se llama 4, es una cámara que va a estar llena de gas SF6, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el interruptor se abre, esto fíjense que acá tiene como unas válvulas, ¿sí?, que estas válvulas solamente se abren para permitir el ingreso del gas SF6. Pero cuando el interruptor se va a abrir, por supuesto que estas válvulas están cerradas, ¿sí? Entonces, cuando este contacto móvil se viene hacia abajo, este volumen, que se llama volumen buffer, ven que dice 4 buffer volumen, ¿qué va a pasar con ese volumen? Se va haciendo cada vez... ¿Se comprime? Se va haciendo cada vez más pequeño y se va comprimiendo el SF6 en ese volumen, ¿verdad? Entonces, cuando la corriente se establece ya en esa cámara de apagado, ¿sí?, o los contactos de arco se llaman, ¿sí?, porque lo que tengan en cuenta que generalmente en las cámaras de corte hay una zona por donde va la corriente principal y hay otra zona, generalmente cuando se produce el corte, primero se separan los contactos principales, ¿sí?, y al último se separan los contactos de arco, porque lo que queremos nosotros es que el arco se establezca en una zona muy particular de la cámara de corte. Nosotros queremos que el arco se genere en esta zona ahí del medio, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando este contacto se separe y se libere esta zona, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar con ese gas a presión? Circular, por ahí. Claro, primero no puede escapar el gas porque está el contacto fijo que no lo deja escapar, ¿sí? Pero cuando el contacto móvil se separa del contacto fijo, ¿sí?, el gas ya tiene un lugar por donde escapar, entonces lo que va a hacer va a soplar el arco. Fíjense que siempre el principio de funcionamiento de estos interruptores se basan en soplar el arco con un gas dieléctrico como es el SF6, ¿sí? Entonces justamente el principio de funcionamiento es soplar el arco, ¿sí?, con un gas SF6 que se encuentra a presión. Ahora, ¿quién le va a otorgar la presión al gas? O la energía para comprimir el gas, ¿de dónde la vamos a sacar? El motor eléctrico de apertura. Accionamiento. No. Del sistema de accionamiento, puede ser un resorte, puede ser un gas comprimido, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta tecnología por ahí requiere bastante energía porque tenés que comprimir ese gas en el momento que estás haciendo la apertura, ¿sí? Y fíjense que acá en el momento de cierre, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con esas valvulitas que acá estaban cerradas? ¿Sí? Se abren para facilitar el ingreso del SF6. ¿Sí? Entonces, el principio de funcionamiento de esta tecnología buffer es así.
La desventaja que tiene es que hace falta un mecanismo de accionamiento con suficiente energía para poder comprimir este aire. Entonces, después se desarrolló una cámara mejorada, ¿sí? Que es la cámara autopuffer, ¿sí? ¿Cómo funcionan estos interruptores? Fíjense que tienen dos cámaras, ¿sí? Un volumen 5, lo ven acá, que se llama volumen puffer, y otro volumen 4, que está acá, que es el volumen autopuffer, ¿sí? Fíjense que el volumen 4 en realidad es un volumen que no se altera para nada, es un volumen siempre fijo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Fíjense que cuando se empieza a separar el contacto móvil, ¿sí? Y se genera el arco, en este volumen, que le dije, el volumen 5, que es el 4, el volumen autopuffer, ¿sí? La temperatura y la presión del gas va a aumentar, ¿sí? Si esa corriente o el arco es de alta energía porque está cortando, por ejemplo, una corriente de cortocircuito muy elevada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a producir una presión muy grande acá y lo que va a hacer el aire, esa presión, va a cerrar estas válvulas en esta zona, ¿sí? Las va a cerrar, ¿sí? Entonces, si cierra esto, el gas que estaba acá encerrado en este volumen va a escapar por unas válvulas de sobrepresión, ¿sí? Entonces, cuando se empiezan a separar los contactos y se produce el arco, lo que va a hacer este volumen de gas a presión, lo va a soplar y lo va a apagar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? Que estoy aprovechando la misma energía del arco para apagarlo. ¿Se entiende ese concepto? Por eso se llama... No, en el anterior vos estás comprimiendo el gas para hacerlo, para soplar el arco. En este caso, fíjate que el volumen no varía, siempre el mismo. Fíjate, acá, acá, acá y acá. Ese volumen autopuffer es siempre el mismo, vos no estás comprimiendo nada. La presión en ese volumen autopuffer se incrementa por el propio calor del arco, hasta llega hasta un punto, ¿sí? Que ese gas a presión se libera, ¿sí? Y sopla el arco. Entonces, está utilizando la misma energía del arco para hacer el soplado. Entonces, cuando vos tenés que cortar una corriente importante de cortocircuito, aprovecha esa energía del arco, esa gran energía que tiene el arco de esa corriente importante para hacer el apagado. Ahora, ¿qué pasa si la corriente de cortocircuito es chica? Tenés que cortar una corriente pequeña de cortocircuito, porque vos, cuando tengas fallas en un sistema de potencia, vas a tener fallas de diferentes valores de corriente de cortocircuito, en función de dónde se produzca el cortocircuito. Si está muy lejos, en el otro extremo de la línea, posiblemente la corriente no va a ser tan grande que si está cerca de la estación, ¿sí? Entonces, en algunos casos va a tener que cortar corrientes cerca de la capacidad de ruptura del interruptor y otras veces corrientes muy débiles. Ahora, ¿qué pasa cuando la corriente es muy débil? O es una corriente de cortocircuito chica o moderada. Resulta que la presión, ¿sí? En esta cámara, ¿sí? No va a ser suficiente, ¿para qué? Para cerrar esta válvula. Entonces va a quedar abierta. ¿Me escuchan ahí? Sí, que se escucha. Entonces, cuando el arco no tiene mucha energía, porque no es una corriente de cortocircuito muy elevada, ¿sí? La sobrepresión que se va a producir en esta cámara no va a alcanzar a cerrar estas válvulas en esta zona, ¿sí? Entonces va a quedar todo como si fuera un gran volumen, ¿sí? Y va a funcionar exactamente como en el caso anterior, ¿sí? Va a funcionar como si fuera un interruptor puffer, ¿sí? Entonces lo que va a hacer como no hay mucha presión, tampoco estas válvulas sobre presión se van a abrir, y entonces lo que vas a hacer, vas a empujar
el SF6 a través del arco, exactamente como del tipo puffer, ¿sí? Entonces, esto de auto puffer funciona bien cuando estamos hablando de cortar una corriente de cortocircuito importante, ¿sí? Entonces, a ver, acá, catálogos, esto lo voy a dejar, pero creo que esto ya se lo subí inclusive para que lo vean. O sea, el puffer tiene problemas para cortar corriente cortocircuito alta, digamos. No, no es que tiene problemas, sino que necesita más energía del sistema de accionamiento. Entonces, el autopuffer necesita mucha menos energía del sistema de accionamiento, ¿sí? Porque utiliza la misma energía del arco para apagar el arco. Es una tecnología mejorada, digamos. ABB tiene dentro de su portfolio, tiene sistema puffer y tiene autopuffer. Bueno, entonces, acá dice características del diseño de los interruptores puffer, ¿sí? Básicamente, acá está explicado lo mismo que yo les he comentado, ¿sí? El dibujito es diferente porque yo lo saqué del otro que estaba en inglés porque estaba a colores, ¿sí? Hay un catálogo que está en inglés, ¿sí? Que de acá creo que saqué el gráfico que puse ahí en la presentación, ¿ven? Que es el mismo. Entonces tomé este gráfico que se veía mejor, ¿sí? Pero la explicación lo van a tener que estudiar de acá, ¿sí? Pero se entiende también que acá está el volumen buffer y cuando se viene abriendo el interruptor, y este es todo el contacto móvil, ven que este volumen se viene haciendo cada vez más chico, ¿sí? Hasta que llega un punto que el gas ya se puede liberar a través de esa cámara de corte y sopla y extingue el arco, ¿sí? Y después cuando se cierra, por supuesto se llena nuevo de SFC. Y después está la explicación de cómo funciona la cámara autopuffer, ¿sí? Por supuesto, si esto no les era suficiente para darse cuenta, ¿sí? También les estoy dejando un video, ¿sí? En donde van a ver cómo funciona esto. ¿Se alcanzó a ver, muchachos? Bueno, entonces, ¿qué tipo de interruptor sería este? Autopuffer. Autopuffer. Sería un autopuffer, este es el volumen autopuffer, este es el volumen puffer, ¿sí? Fíjense que este volumen en realidad no varía. Cuando se produce una sobrepresión, ven que se cierra esa válvula, ¿la vieron ahí? Sí. Y se abre la de abajo. Fíjense, se cierra ahí y luego el gas escapa y apaga el arco, ¿sí? Y por supuesto se abre esta de sobrepresión, ¿sí? Entonces, bueno, con el catálogo, con este video, no van a tener dudas de cómo funciona esta cámara autopuffer. Y les recuerdo que cuando se trata de cortar una corriente de cortocircuito no muy elevada, ¿sí? No se va a cerrar estas valvulitas que están acá, van a quedar abiertas porque la sobrepresión en esta cámara no va a ser suficiente, entonces va a funcionar exactamente como un interruptor del tipo puffer, ¿sí?
Ahora, la pregunta del millón y lo que también tienen que estudiar y saber muy bien es cómo es el mecanismo de operación a resortes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene la energía que abre y cierra este interruptor? ¿Sí? Eso está puesto en el catálogo de ABB, también está explicado, ¿sí? Pero va a ser mucho mejor analizarlo a través de un video. ¿Se alcanza a ver bien el video? Sí, sí, se ve bien, profe. Sí, profe, sí. Sí, sí tiene sonido. Pero bueno, creo que lo dice en francés. Este resorte rojo es el resorte de cierre, ¿sí? Y este verde es el resorte de apertura, ¿sí? Quiere decir que cuando este resorte esté cargado, esté comprimido, el interruptor va a tener la energía suficiente para poder cerrar el interruptor, ¿sí? Y este resorte verde, ¿sí? Cuando esté cargado, el interruptor va a tener la energía suficiente para poder abrir el interruptor. Y este motorcito que está acá sirve para cargar el resorte de cierre, ¿sí? Este motor sirve para cargar o acumular energía en este resorte de cierre. Y cuando el interruptor cierra, ¿sí? Van a ver que cuando el interruptor cierra, se carga el resorte de apertura, ¿sí? O sea que en la operación de cierre automáticamente se carga el resorte de apertura. Fíjense. Esa parte es muy importante, ¿sí? Cuando se cerró el interruptor, fíjense qué pasó con el resorte verde. Cargo. Se comprimió, pero se carga. Se comprimió, ¿sí? Fíjense que cuando se estaba liberando la energía del resorte rojo, que es el resorte de cierre, se estaba acumulando energía en el resorte verde, ¿sí? Fíjense qué pasó ahí. Después de que cerró el interruptor, ¿qué es lo que va a pasar con el motorcito? ¿Cómo? No. Luego de que el interruptor cierra, ¿sí? ¿Qué pasa con el resorte rojo? Se carga. Claro, tiene que pensar en esto. El resorte rojo tiene la energía para cerrar, ¿sí? Entonces, cuando se libera la energía del resorte rojo, que es el resorte de cierre, dijimos que se comprime el resorte verde, el de apertura, ¿verdad? Pero el resorte rojo, una vez que se cerró el interruptor, queda descargado, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se acciona el motor. Entonces, cuando ustedes estén en una estación transformadora y escuchan cuando cierra el interruptor, inmediatamente van a escuchar el ruido del motor que carga el resorte de cierre. Es un ruido muy particular, digamos, y aparte no es algo silencioso, es un ruido fuerte que se escucha el motor que comprime ese resorte. Se siente el golpe del cierre y después se siente el ruido del motor que carga el resorte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En situación normal, cuando el interruptor está cerrado, ¿sí?
En situación normal, en una estación transformadora, un interruptor como está cerrado, ¿sí? ¿Cómo están los resortes en ese momento? Todos cargados. Están los dos cargados, ¿sí? Ahora, vamos a seguir los siguientes pasos. ¿Qué pasa si hay un cortocircuito en la línea? Pero manda a abrir para despejar el fallo. Si hay un cortocircuito en la línea, la protección lo va a detectar y va a mandar una orden de apertura a la bobina de apertura, que es una bobina que tiene como un perno que se chupa y libera el mecanismo del resorte. Entonces, ¿qué va a pasar con el resorte verde? Se descomprime, exacto. Se descomprime, exactamente. Entonces el interruptor abre, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar si hay un recierre? Generalmente se hacen resierres, estamos hablando de una falla monofásica tierra, ¿no? Hay una falla monofásica tierra, un cortocircuito de la fase R a tierra. La protección manda a abrir la fase R, ¿sí? Entonces, abre la fase R, por lo tanto se libera la energía del resorte verde. Pero, ¿podemos hacer un resierre o no? Sí. Porque el resorte rojo está cargado, ¿sí? Se liberó la energía del verde, ¿sí? Pero el resorte rojo está cargado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un resierre. Entonces, cuando el resierre, ¿qué va a pasar? El resorte rojo libera su energía para que se cierre el interruptor. Y mientras se cierra el interruptor, ¿qué pasa con el verde? Vuelve a cargarlo. Se vuelve a cargar, ¿sí? Porque si entro en falla, Entonces, tengo que poder si abrir. el cortocircuito no se liberó, ¿sí? Porque fue un cortocircuito franco, que no fue autorregenerativo, se vuelve a producir el cortocircuito, porque no fue exitoso. Entonces la protección va a volver a mandar la orden de apertura, ¿sí? Como el resorte verde se cargó, cuando cerró, lo va a volver a abrir el interruptor. ¿Se entiende? Sí. Y por supuesto que yo no puedo hacer otro resierre porque está descargado el resorte del rojo. Tengo que cargarlo y ahí se acciona el motor, ¿sí? O sea que sería un solo resierre de estos interruptores. Claro, exactamente. Profe, esa carga de de los resortes es, digamos, es muy rápida. O... No, son unos segundos. Ah, bien. Pueden ser, por decirte, se demorará 5 segundos, una cosa así. No, esto sería el mecanismo que mueve los contactos, el contacto móvil, lo que mueve el contacto para abrir y para cerrarlo. ¿Viste? Cuando hablamos del principio de funcionamiento, nosotros suponemos o vemos en esos gráficos que el contacto móvil se abre o se cierra, ¿sí? Pero evidentemente que algo lo tiene que mover a ese contacto móvil. ¿Y qué es lo que lo mueve? Y bueno, todo este mecanismo de resorte, ¿sí? Que es el medio de accionamiento. ¿Se entiende? Estos resortes, muchachos, para que sea una idea, ¿dónde están? Están en la caja de accionamiento, que está abajo. Es donde está el tablero del interruptor. Están estos mecanismos, ¿sí? La cámara de corte está en otro lado. La cámara de corte está dentro del aislador. Este es el medio de accionamiento y el otro es el medio de extinción del arco, lo que está en la cámara. Lo que está dentro de la cámara, ¿qué es lo que está dentro de la cámara? Justamente el SF6, el gas para extinguir, apagar el arco, ¿sí? Pero lo que mueve los contactos, ¿sí? Es este sistema de accionamiento, ¿sí? Los contactos no se mueven solo, alguien los tiene que mover. ¿Sí? Vos cuando abrís o cerrás un interruptor, lo tenés que abrir y cerrar con un mecanismo, ¿sí? Entonces,
El contacto fijo y el contacto móvil están dentro de la cámara, ¿sí? Claro, tal cual, eso sí, representa esquemáticamente los contactos del interruptor, ¿sí? Es una representación esquemática. Pero estos resortes están en la caja de accionamiento del equipo, ¿sí? Entonces, a través de una cadena cinemática, ¿sí?, se le transmite el movimiento del contacto móvil que está dentro de la cámara, ¿sí? Quizás en este otro gráfico se pueda ver un poco más claro. Bueno, este es un tipo de mecanismo, hay otros tipos de mecanismos. Por ejemplo, este es un interruptor ABB de 245 kilovolts. Ese sería resorte. No, Es un resorte tipo espiral, digamos. claro. Fíjense que el resorte de cierre es de un tipo resorte, de un tipo espiral, y el otro resorte, el de apertura, es el que está abajo ahí negro, ¿lo ven? Que es distinto, es otro tipo de resorte. Entonces, el motor carga el resorte que está ahí a la derecha, ¿sí? Entonces, en realidad este video está mejor porque se puede ver toda la cadena cinemática, ¿sí?, que mueve el contacto fijo, el contacto móvil, perdón. Fíjense que cuando cerró el interruptor, se cargó el resorte de apertura, que aquí abajo dice Tripping Spring Charge. ¿Sí? Que el resorte de apertura, Tripping Spring sería el resorte de apertura. Está cargado, ¿sí?, que es el de abajo. ¿Se entiende? Sí. Porque ahí fue cuando se cerró el interruptor. Cuando se cerró el interruptor, se liberó la energía del resorte de cierre y se acumuló la energía en el resorte de apertura. ¿Se escuchó el ruido, no? No. No. No se ¿No se escucha el audio? Ahí recién lo habría cargado el motor, ¿o no? Claro, lo cargó el motor, exacto. Pero bueno, en ese video se ve mejor, para que ustedes entiendan cómo está relacionado el movimiento de los contactos con el medio de accionamiento, ¿sí? Esos videos, por supuesto, están disponibles en YouTube. Yo los tuve, bueno, esto lo busqué hace varios años, pero bueno, encontré y bueno, después lo fui guardando porque me parecieron que estaban interesantes. Entonces, entre el que vimos recién y este otro, es algo bastante similar, ¿sí? La diferencia es el tipo de resorte. Cada fabricante tiene una manera particular de fabricar esos sistemas de accionamiento, pero fíjense que la filosofía es más o menos lo mismo, y nada de otro modo. Acá les quería mostrar este video de un montaje de un interruptor. ¿Qué tipo de interruptor es ese? Pequeño volumen de aceite. No, esto es SF6.
pero ¿es tripolar o unitripolar? Me parece que es tripolar porque Tripolar. es una sola caja abajo. Claro. Bueno, fíjense que hay, esto significa autocompresión, ¿ves que dice self-compression? Sería como autopuffer también de Siemens. Bueno, así se transporta el interruptor. Una cosa importante de los interruptores que lo diferencia del resto de los equipos de la estación transformadora es que es el único equipo que ya viene con su soporte, ¿sí? Un seccionador no viene con su soporte, un transformador de corriente o tensión tampoco, un descargador tampoco viene con su soporte. Uno tiene que hacer construir el soporte. Pero el interruptor es el único equipo que viene con su propia estructura soporte, ¿sí? Que es esto que se ve acá, ahí a la izquierda. Estos son los polos del interruptor donde están las cámaras de corte y esta es la estructura soporte. Bueno, como les dije entonces, este es un interruptor tripolar que tiene una sola caja de accionamiento que va a mover simultáneamente a los tres polos, ¿sí? Dentro de esa caja cuadrada va a estar el mecanismo de resortes, ¿sí? Esos tubitos que se vieron ahí eran los tubos de donde se conectaba el depósito de SF6 de las cámaras, ¿no? Vieron esa parte, ¿no? Ahí
conectaron eso es lo que le transmite el movimiento al contacto móvil del polo, ¿no? Ahí, en esta zona donde está ese perno, es justamente lo que transmite el movimiento de la caja de accionamiento. ¿Vieron lo que está colocando ahí? Te indicaría si está abierto y cerrado la posición del... No, ¿vieron esa barra que está metiendo ahí el operario? Ah, la que vincularía los tres polos. Esa barra justamente es la que le va a transmitir el movimiento a los otros dos polos, ¿sí? O sea, el mecanismo de accionamiento, ¿sí?, se conecta al polo central, ¿sí?, que fue lo que les mostré recién. Y ahora esta barra de accionamiento es la que le va a llevar el movimiento a los dos polos de los extremos, ¿sí? Entonces se van a mover los tres juntos, ¿sí? O sea que a través del mecanismo resorte que tiene esa caja le va a transmitir el movimiento a los tres polos al mismo tiempo, por eso es un interruptor tripolar. En el caso del unitripolar, cada polo tiene su propia caja de accionamiento. Por eso se dice, ahí dice que es una coupling rod, que es una barra de acoplamiento, ¿no? Vieron que cada polo, ¿sí?, tiene su propia barra de accionamiento. Y ahí justamente están conectando las dos barras de accionamiento juntas, ¿sí?, sobre el mismo eje. Ahí están conectando las cañerías de SF6, ¿no?
Los mecanismos de resorte, muchachos, están ahí del lado izquierdo, ¿sí? Ahí están los resortes de cierre y de apertura. Esos son los tanques de hexafluoruro de azufre. Ahí dice cuáles son las presiones que hay que respetar para hacer el llenado de las cámaras de SF6, que son 6 bar, ¿sí? Por eso dice que hay que fijarse en la placa característica. ¿Ven, muchachos? Acá estos son los dos resortes, ¿lo ven? Sí, sí, sí. Y ahí está el símbolo de resorte. Acá hay un simbolito y acá hay otro simbolito. O sea que esto es bastante similar al video, el primer video que habíamos visto del sistema de accionamiento. Eso es un detector de fuga de gas. Bueno, ¿les quedó claro, muchachos? Sí. Ingeniero, Sí, muy claro. un laburazo ese. Pero bueno, de esta forma creo que se dan una idea un poco más acabada de cómo es un interruptor de alta tensión y cómo hay que montarlo. Por supuesto que es más fácil y más rápido hacer un montaje de este tipo de interruptores tripolares porque tienen un solo mecanismo de accionamiento. En cambio, para un interruptor unitripolar son 3 mecanismos de accionamiento, o sea que tienen una caja por cada polo, ¿sí? El procedimiento, por supuesto, va a ser bastante similar, pero no van a tener esas varillas de accionamiento que vinculan la caja central con cada polo de los extremos, ¿sí? ¿Entienden? Profe, ¿la marca tiene los montadores de, digamos, de estos interruptores o cómo es un técnico? eh, lo puede montar tranquilamente. Por todo el No, equipamiento, digamos, los detectores de fuga, para cargar el hexafluoruro y eso. no, generalmente cuando vos vas a comprar un interruptor, vos compras lo que es la supervisión del montaje, ¿sí? Entonces, va a venir un tipo representante de la fábrica a asistir a todo este tipo de tareas, ¿sí? Eso se hace generalmente para interruptores, se hace para transformadores de potencia principalmente, ¿sí? Qué sé yo, para equipos más simples, por ahí, transformadores de corriente, transformadores de tensión, descargadores, generalmente uno no contrata el servicio de supervisión de montaje, pero para el montaje de un interruptor de potencia, le diría que sí o sí tiene que asistir un técnico, un representante del fabricante para que supervise todas las tareas de montaje. Bien, gracias. Bien. Entonces, bueno, esto ya lo tienen. Hay otro video acá, pero bueno, los más importantes ya los vieron. Creo que este era otro cortito.
Bueno, ese video también está interesante para que vean cómo es el flujo del SF6 a través del arco, ¿sí? Pero creo que todo esto ya lo tienen disponible en el Drive compartido. Por las dudas después verifíquenlo, pero parece que ya lo tienen. Entonces, algo importante para esta unidad de interruptores es que yo les voy a tomar en los exámenes y tiene que usted manejar muy bien cómo es el funcionamiento, ¿sí?, del sistema buffer, del auto buffer y cómo funciona el mecanismo de accionamiento a resorte, ¿sí? De hecho que también lo van a tener en alguna parte de este catálogo, ¿sí? Acá dice cómo es el principio de funcionamiento, ¿sí? Fíjense que ABB utilizan estos resortes tipo espiral, ¿sí? Y Siemens utiliza otro principio. Pero bueno, la operación es más o menos lo mismo, no hay problema. ¿Sí? ¿Está claro? Son tres cosas que tienen que explicar muy bien, ¿sí? El funcionamiento de la cámara, buffer, el auto buffer y el mecanismo de accionamiento resorte. Con todos los videos, la presentación y el catálogo tienen todos los elementos como para aprender bien. La clase que viene vamos a ver algunas definiciones, algunos catálogos que tengo, ¿sí?, de interruptores de diferentes marcas, de General Electric, de Siemens, de ABB, para que vean algunas definiciones importantes, algunas características también, a los parámetros que definen los interruptores. Vamos a ver una planilla de datos técnicos garantizados, etcétera, y con eso ya vamos a cerrar la unidad de equipos de alta tensión, ¿sí? Así que lo único que nos falta es hacer un barrido de estos catálogos y estudiar algunos parámetros importantes que significan. Lo mismo que hicimos con seccionadores, lo vamos a hacer con interruptores, ¿sí?, para que sepan cómo interpretar todos los parámetros que se indican, ya sea en un catálogo o en una planilla de datos técnicos garantizados. ¿Sí? Como todo esto que está acá, ¿ven? Todos estos parámetros. ¿Alguna duda, muchachos? No, por mi parte. No, profe, por ahora está muy bueno el video. Sí. Bueno, este equipo justamente que ven acá sería algo parecido al que vieron de Siemens, el que vieron el montaje, ¿no? Un interruptor tripolar con su caja de accionamiento. Bien, vamos a cortar entonces acá la clase y la clase que viene ya vamos a cerrar la unidad 4.